Criar a un niño con dislexia puede desencadenar gran cantidad de emociones. Uno se pregunta si esta dificultad de aprendizaje afectará el futuro de su hijo. Sin embargo, la dislexia no es una predicción de fracaso. La dislexia es bastante común y muchos profesionales exitosos la tienen. Una buena manera de entender lo que es la dislexia es establecer claramente lo que no es. La dislexia no es un signo de poca inteligencia o de holgazanería. No es causada por una visión deficiente. La dislexia es una condición común que afecta la manera en que el cerebro procesa el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Continuamos con más Café entre Amigos y esta semana es la semana de la dislexia. Para hablar de este tema, hoy está la gente del grupo Senderos. Nos visitan la licenciada en psicopedagogía Lilian López. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo están? Muy bien. Y la licenciada en psicopedagogía Ivana Brojin. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la dislexia? ¿Qué es la ¿En qué dislexia? consiste? Para definir la dislexia es como... Se llevó bastantes años y hay muchas definiciones acerca de la dislexia. Lo que por ahí más hemos acordado y la que más se toma en realidad como referencia es la del autor Valdivieso, que dice que en realidad la dislexia tiene que ver con un desorden en la recepción y la comprensión, también en la comunicación, digamos, a nivel escrito. Se manifiesta en la dificultad que tiene que ver con la lectura, ¿sí? Entonces, al definirla de esta manera, es como que separamos de aquellas dificultades, de problemas de aprendizaje en lectura que tienen los niños o adolescentes, con las que tengan por ahí, donde es una consecuencia la dificultad en la lectura, una consecuencia de dificultades en cuanto a sensoriales, visuales, auditivas, afectivo-emocionales, que tienen que ver con dificultades socioeconómicas o por ahí la falta de interés, o sea que no se confunda en este caso que es una consecuencia y ahí no estaríamos hablando de dislexia en realidad como tal, ¿no? Ahora hace poco tiempo que se habla de dislexia. Y no eso hace tampoco, poco tiempo en realidad es como que se está hablando un poco más, pero hace bastante como que el término dislexia ha tomado su relevancia en digamos, porque aparecen estas dificultades en las escuelas. Son las primeras en darse cuenta, son las maestras, ¿no? Las maestras, sí, por ahí en el preescolar es donde la docente va viendo, digamos, qué dificultades van apareciendo, que tienen que ver con, digamos, los mayores indicadores que aparecen es un retraso en lo que es el lenguaje, aparecen dificultades cuando se trabaja con rimas, todo lo que tenga que ver por ahí con la lectura, es como que demuestran menos interés. Claro, Pero hay muchos indicadores claro, los que van apareciendo, que por ahí la docente los toma en cuenta y hace una derivación. Qué importante es el trabajo de la Eso docente. es importante, sí, para prevenir justamente y tomar el niño a tiempo, como para evitar, digamos, después el fracaso, ¿no es cierto?, ya en los primeros grados, como para ir trabajando del chico, ¿no? Ivana, ¿a partir de qué edad empieza a aparecer estos síntomas? A manifestarse, Sí. Y generalmente se manifiestan en el jardín, pero donde se detectan es en primer grado o segundo grado. Cuando empiezan a practicar el tema de la lectura y demás, ¿cierto? Exactamente, generalmente en primer grado. Así como dijo Lilian, hay indicadores que se pueden o se tendrían que tener en cuenta en el jardín de infantes, como es lo de las rimas, como es la denominación, los colores, el recordar el nombre de los compañeritos y demás. Hay como un atraso en la cuestión del lenguaje o en la riqueza del lenguaje. También acá vamos a citar el pediatra, para nosotros puede llegar a tener un gran rol, porque es el que lleva un poco la evolución en el desarrollo del niño, y no solamente tiene que ser a nivel fisiológico,
sino también en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo motriz, en el desarrollo emocional, en las cuestiones de las decisiones cognitivas, y puede hacer una señal de alerta para los papás. Ahora, puntualmente en los casos que yo tengo y que voy teniendo es porque las maestras empiezan a ver que acá pasa algo y es primero o segundo grado donde los derivan y vienen derivados por las docentes. Pasa que el O sea, las docentes son claro, el que diagnóstico de detectan. dislexia en realidad se puede realmente hacer en los primeros grados. En los primeros grados. Sí. Porque es un Claro, diagnóstico Es donde el diferencial. niño comienza, ¿no es cierto?, con todo el proceso de la lectoescritura. Claro, porque acá hablamos de dificultades específicas en la mecánica de la lectura y en la mecánica de la escritura. Es decir, en la lectura, cuando yo tengo que decodificar símbolos, y en la escritura, cuando tengo que codificar símbolos. Por lo tanto, cuando un niño entra en primer grado, en el primer cuatrimestre, es raro poder darse cuenta. Empiezan después de las vacaciones de julio o en segundo grado, cuando las docentes empiezan a ver que hay confusiones entre fonemas y grafemas, es decir, entre el sonido de las letras o en la escritura, en los símbolos, sobre todo aquellas que tienen similitudes, la B, la D, la P, la Q, la M, la N, la O, la A. Está bien. ¿Qué debe hacer la docente en ese caso? Detecte el problema, ¿no es cierto? Debería citar a los adultos responsables, en este caso los padres, y derivarlo a un profesional, en el caso de usted, el psicopedagogo, ¿puede Sí, ser? exacto. O sea, Así tiene que hablar con los papás en realidad para mostrarles qué es lo que está observando y guiarlos, digamos, en cómo proceder para realizar un diagnóstico. Está bien, y hay un trabajo en Bien. conjunto, ¿no es cierto? Porque la docente también tiene cierta información en este sentido como Sí, para sí, darse sí. cuenta, detectar, porque por ahí digo, Claro. docente, no, tiene problemita, no, a ver, voy a hacer hincapié y te pongo mala nota, digo, está Sí, dañando sí, también la autoestima sin saber, en algunos casos, sin tener la información correspondiente, y en este caso tiene que actuar de otra forma, ¿cierto? Derivarlo a los profesionales. Para en hacer el este caso. diagnóstico justamente está el trabajo con los papás, con el niño y a su vez las entrevistas con el docente para ver qué es lo que observó, qué es lo que pudo ver y todo eso se toma como material para el diagnóstico. Trabajo arduo de ustedes con los docentes, ¿no es cierto? En realidad el docente tiene un rol protagónico porque está 4 horas Claro. por día trabajando con ese niño o esa niña en particular y tiene mucho material. Sobre todo que en nuestra sociedad lo que es la lectura y la escritura para todos los padres y para los docentes en especial también tiene mucho valor. Es decir, la alfabetización. Cuando un niño ingresa a primer grado, lo que los papás quieren y la expectativa es que aprenda a leer y escribir, ¿no es cierto? Bien. No pasa lo mismo a veces con otras áreas en este primer ciclo como son las ciencias sociales y las ciencias naturales, sino que está todo puesto el foco en el aprendizaje de la lectoescritura. En realidad, es decir, no tendría que ser, pero es cuando se empiezan a ver las primeras dificultades, cuando el niño se empezó a sentir algún tipo de tropiezo para el aprendizaje. Entonces lo que hay que intentar es que se detecte lo antes posible para no dañar la autoestima. Entonces empiezan con dolores de panza, o a tener fiebre, o no quieren levantarse para ir a la escuela. Claro, porque eso ¿qué los pasa agota. si no se dan cuenta y ese chico sigue pasando el tiempo y siguen pasando los años? Y ahí tiene que aparecer el pasan trabajo del años. psicólogo. Es decir, si es hablamos realmente de una dislexia, no pasan años porque es muy visible. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la mecánica en la lectura, hablamos de que, es decir, ¿qué afecta? Se necesitan 2 habilidades básicas, que es la conciencia fonológica por un lado y la memoria verbal. Cuando hablo de la conciencia fonológica es ir separando esa palabra, ir segmentándola, y la dificultad a veces de recordar cuál es el fonema y cómo se une. Yo veo que dicen ma, pero como en realidad
es la letra M y la A, por ahí no recuerdan cómo se dice. Entonces digo, no llega a avanzar mucho. Y la memoria verbal es la dificultad en la nominación. A ver, ¿cómo es que se dice esto? La brr, es decir, esas discriminaciones. Si yo lo dejo avanzar y no hay un tratamiento adecuado y no se trabaja consensuadamente, donde influye en la comprensión lectora. Influye en la comprensión lectora. Pero si se trabaja mancomunadamente con las escuelas que en este momento generalmente se está pudiendo trabajar muy bien, entonces se van brindando estrategias al docente y se va trabajando con el niño o el adolescente para que él vaya adquiriendo, construyendo estrategias y pudiendo sortear las dificultades. ¿Hay diferentes grados de dislexia? Sí, o sea, en realidad hay un abanico bastante importante entre una dislexia leve a una dislexia bastante compleja. Sí. Puede haber desde confusión de fonemas hasta una dislexia que no le permita leer palabras. Claro, ya casos extremos. Exacto, sí. En ese caso, recién nombraban síntomas externos, ¿cierto? En ese caso tiene que actuar el psicólogo. Puede ser que en algunos casos sea necesario, si en realidad el paciente ha sido tomado, el alumno, digamos, el joven, ha sido tomado a tiempo, suele no haber necesidad de psicólogo. En otros casos sí, por ahí antes ocurría esto de que por ahí se repetía grado, porque no se descubría qué pasaba, porque se lo consideraba un vago, porque... Bueno, entonces mencionaba ahí... al principio ella que antes no estaba muy bien. Esta no situación de fracaso por ahí hacía que necesaria la intervención del psicólogo. Pero por ahí no en todos los casos es necesario. Es decir, no hay como una regla general para todos. Es decir, cada caso es totalmente particular. También tiene que ver con las expectativas que tengan los papás y que no confundan. A veces los papás dicen, hay una dislexia y una discapacidad intelectual. No, generalmente son chicos con muy buen potencial cognitivo, que sí tiene que ser trabajado, pero si el papá puede aceptarlo, acompañar a su hijo y con un tratamiento que sea sistemático, porque sí también es importante, y se trabaja con la escuela, no tendría el por qué necesitar. ¿Se cura? ¿Es una enfermedad la dislexia? No es una enfermedad y no es reversible. Pero sí van teniendo distintas estrategias para poder sortear o vehiculizar, se les da herramientas para que aprendan a afrontar por otros medios. Pero nunca llegan a ser excelentes lectores ni tener un gran gusto por la lectura, o sea, la velocidad, la precisión, la cuestión de la puntuación, todo esto está como bastante afectada. Claro. ¿A qué se debe la dislexia? Y mira, generalmente cuando llega un niño o una niña con dislexia, tenés que empezar para atrás. Es decir, a ver, hay alguien en la familia que te empieza a decir, y a mí no me gusta la lectura, tenía pánico cuando me hacían leer, o yo también tenía estas dificultades, pero nunca, siempre es como que no hay una causa directa, digamos. Sino no es hereditario decir tampoco, ¿no? Es como que se toma en cuenta esa familia que por ahí pudo haber tenido esas dificultades y entonces se piensa en una mayor predisposición para la dislexia. Pero de cualquier manera no hay una causa pero única. lo puede superar, digamos, le parece. Superarlo, no, o sea, se puede trabajar, se puede sobrellevar, o sea... Está bien, pero digo, con todas las herramientas que le dan. Sí. No se revierte totalmente, es decir, por ejemplo, en la escritura es como persisten las dificultades ortográficas,
es decir, hay una disortografía, cuesta jerarquizar las ideas al tener que escribir un texto, tener en cuenta la parte semántica, sintáctica, la léxica, es muy laborioso. Es muy complicado. Sí, por ejemplo, por ahí tienen, yo tengo en tratamiento, trabajo con chicos que tienen una imaginación espectacular. Entonces siempre el trabajo que se realiza con los docentes y con los padres es que se les deje crear, que tal vez escriba otro, pero que no se le impida, porque si es como que su mente va mucho más rápida que su capacidad para escribir. Entonces, que tengan momentos que se quiere potenciar el lenguaje creativo, que lo pueda grabar o se lo pueda contar a la madre o a la docente y que sea otro el que escribe. Y se tiene que producir que sea algo concreto, acotado, en un lenguaje más simple, porque las dificultades en la ortografía persisten, en inversiones, en omisiones, en las palabras que son complejas. Y por ejemplo, para rendir un examen, por ahí es más simple a un chico que sufre de dislexia rendir de manera oral. La oralidad, sí, claro, totalmente. En muchos casos sí. Totalmente. Sí, porque recibe todos los apoyos, es decir, con imágenes, Y con tiene más cuadros, herramientas. con esquemas, tiene más herramientas. Claro, porque la complicación está en y la aparte escritura. está la pregunta guía, digamos, del docente que hace que él pueda continuar con el tema. Claro, por siempre ahí, hay más facilitadores en la oralidad que en la escritura, que es esto y es esto. El docente va acompañando cuando es una prueba oral con un facilitador, con un conector, entonces puede ir siguiendo. Aparte, leer una consigna le lleva más tiempo, o leerla nuevamente, o sea, todo le lleva más tiempo. Entonces, por ahí en la oralidad, eso es como que desaparece, Claro, porque el docente Claro. está preguntando directamente. O sea que el docente debe adaptarse. No, que en realidad decíamos que se realizan adecuaciones curriculares, se busca una flexibilidad en el currículum, una apertura, y son estrategias que el docente va utilizando para ir acomodándose a las capacidades, a las posibilidades que tiene el alumno. Y generalmente se trabaja en forma conjunta con el docente, porque no es que todos los alumnos que tengan dislexia van a responder del mismo modo, sino que a su vez un sujeto que tiene otras capacidades, que tiene limitaciones, que tiene una familia, que tiene gustos, que tiene habilidades, y como que se va ajustando el proyecto áulico para que él pueda funcionar lo mejor posible dentro de él. Pero el trabajo siempre es un trabajo En conjunto. En conjunto. Bien. Bueno, gente, muchísimas gracias por venir. no, estamos, Muy gracias a interesante ustedes. y a modo de información, muy bueno el tema. Nosotros continuamos con más Café entre Amigos. Ya veremos. Ah.